Mi nombre es Santiago Ángel, yo soy residente de primer año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar de anatomía quirúrgica de superficie cerebral. Pues para empezar con unas definiciones grandes, los surcos son depresiones limitadas por dos giros vecinos y un giro es simplemente un pliegue de tejido cerebral cortical. Las fisuras son surcos profundos y vamos a basar, digamos, el enfoque de la charla a través de unas superficies y lóbulos. Entonces tenemos una serie de superficies, está la superficie superolateral, medial y la inferior basal. Y a su vez vamos a tener una orientación basados en la imagen superior de todo lo que esté hacia el frente hacia el rostral, hacia atrás caudal, lo que esté hacia el vértex dorsal y hacia abajo ventral. Digamos que el enfoque de la charla es parte del reto que tenemos como neurocirujanos de pasar de diagnósticos radiológicos topográficos en una enfermedad cerebral específica, digamos de trasladar esa información a través de una apertura pequeña en el cráneo, una craniotomía, tratar de ubicarnos topográficamente a través de reparos anatómicos. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje de esto? Vamos a tratar de identificar en la medida en que sea posible en cada lóbulo unos surcos que están presentes, no en el 100% de las ocasiones, porque sabemos que hay alguna variabilidad, pero digamos que estos surcos que tienden a ser algo constantes, y vamos a hacer un abordaje según la superficie y los lóbulos dentro de cada uno. Entonces, partiendo del lóbulo superolateral, vamos a hacer una división grande de lo que son los lóbulos de este nivel, partiendo de lo que es la fisura central de Rolando y la fisura lateral o de Silvio. Todo lo que esté rostral y dorsal a esta va a ser el lóbulo frontal, todo lo que esté, digamos, caudal a Rolando y superior o dorsal a Silvio va a ser parietal, por debajo de Silvio va a ser temporal, y tenemos una dirección arbitraria del lóbulo occipital que parte de la muesca que realiza el surco parieto-occipital a nivel medial, una línea trazada de forma imaginaria a la escotadura pretemporo-occipital, que básicamente a nivel como donde está el seno, ubicado el seno transverso. Algo importante, digamos, al momento de abordar esta cara lateral y más en la parte quirúrgica, digamos que la ubicación del giro, del surco central, perdón, es un poco difícil. Entonces se dice que lo que uno puede hacer es buscar un surco horizontal que conecta con un surco vertical, buscar el extremo de un surco que va a conectar con el lado del otro. Esto lo podemos dividir en dos regiones, la región anterior y la región posterior. Si estamos parados en la región anterior, sabemos que si encontramos un surco horizontal que se encuentra con uno vertical, estamos enfrentados al surco precentral, y si estamos en la parte posterior, sería el surco poscentral. Y de esta forma vamos a hacer las relaciones anatómicas de cada uno. Tenemos pues como esto en mente. Entonces ya empezando como tal por el frontal, vamos a establecer unos límites. Entonces el límite más caudal del frontal es el surco central, el límite superior sería la fisura interhemisférica y el límite inferior sería el surco lateral, la fisura de Silvio. Partiendo de esto vamos a identificar tres estructuras grandes. Como les mencionaba previamente, vamos a buscar este surco que es horizontal, se va a encontrar con un surco vertical, para este caso sería el surco precentral, y el surco horizontal en este caso sería el surco frontal inferior. Si hacemos estas divisiones, tenemos estos reparos anatómicos, podemos dividir el lóbulo digamos en cuatro grupos. Primero vamos a tener un giro precentral, que sabemos que allí va a estar, digamos, ubicada la parte funcionalmente del área motora, y a su vez haciendo la división con otros dos surcos, que es el surco frontal superior y el surco frontal inferior, vamos a dividir desde lo más medial a lateral al lóbulo frontal en tres giros. Está el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Acá cabe aclarar que el giro frontal medio va a tener una variabilidad, digamos más o menos hasta el 20% de los casos, en donde vamos a encontrar un giro adicional, un surco, perdón, adicional intermedio en este giro. Ya centrándonos más en la parte inferior del lóbulo frontal, tenemos el surco lateral, que es pues fundamental, nos va a dividir, digamos, al cerebro en su cara lateral en dos porciones, una superolateral, que corresponde al lóbulo frontal y parietal, como yo había mencionado, y una inferolateral, que corresponde al lóbulo temporal. El surco
Lateral es un punto clave quirúrgico. Este va desde inferior a superior y de medial a lateral. Se dice que va paralelo con el ala menor del esfenoides y va a contener en su interior estructuras digamos, vasculares importantes, como es la arteria cerebral media y las venas silvianas. Además, el surco lateral tiene unas divisiones que son unos ramos. Hay un ramo posterior que está ubicado en la imagen hacia la parte más posterior y unos ramos anteriores. Hay un ramo anterior ascendente y un ramo anterior horizontal. Entonces, si tomamos la división del lóbulo frontal que habíamos hecho previamente y establecemos los límites, determinamos que mediante el surco frontal inferior vamos a tener el giro frontal inferior. Si le sumamos a este giro frontal inferior las divisiones que tenemos según los ramos del surco lateral, vamos a establecer entonces unas zonas anatómicas de importancia. Entonces, lo primero es identificar la rama anterior horizontal en relación con la rama anterior ascendente. Allí vamos a identificar entonces tres estructuras marcadas en la imagen con 1, 2 y 3. En la 1, que sería la zona más anterior o más rostral, tendríamos lo que es la pars orbitalis. En la 2, que toma una forma de V o triangular, tendríamos la pars triangularis, y posterior o más caudal al ramo anterior ascendente tendríamos la pars opercularis. Digamos que la unión de la pars opercularis y la pars triangularis es de suma importancia, ya que vamos a ver que funcionalmente esto corresponde al área de Broca, es un área altamente elocuente. Adicionalmente, si nos paramos en este nivel, más o menos hacia donde apunta el ápex del triángulo de la pars triangular, vamos a tener un punto anatómico importante que es el punto silviano anterior, que esto pues se correlaciona con unos puntos craniométricos que pues, desafortunadamente se sale del enfoque de esta charla, pero tiene unas relaciones importantes, y es que aquí es donde vamos a iniciar, digamos, la disección del valle. Y es importante porque a este nivel es donde tenemos, digamos, el limen de la ínsula, que es donde básicamente la arteria cerebral media va a hacer su cambio de M1 a M2, es decir, va a pasar de un eje que viene siendo medial hacia lateral y de anterior ya hacia posterior. Esto es simplemente la correlación funcional anatómica con las áreas que acabamos de describir. Entonces, para el lóbulo frontal para el lóbulo frontal y parietal vamos a tener una división casi que anatómica, quirúrgica, funcional, que es llamada el lóbulo central, que va a constituir o va a formarse por los lóbulos precentral y el giro, precentral y postcentral, y esto no es más que la representación del homúnculo motor y sensitivo del lado contralateral del cuerpo. Como habíamos mencionado, el giro frontal superior va a corresponder principalmente al área premotora o el área de Brodmann 6, es el área pues, motora suplementaria, y la zona de Broca o el área de Broca, que es el área 44-45 de Brodmann, que corresponde a esta parte del opérculo, de la pars opercularis y triangularis, como ya mencionado. Entonces sabemos que tanto para el giro precentral como postcentral vamos a tener una representación anatómica contralateral siguiendo un homúnculo, que para el caso del giro precentral específicamente vamos a tener tres rodillas de importancia, en donde la rodilla media, que hace este giro, va a corresponder a la representación de la mano. Pasando al lóbulo temporal, vamos nuevamente entonces a establecer unos límites. El primer límite va a ser el valle, el surco silviano. Este va a ser el límite pues, que nos va a dividir principalmente el lóbulo temporal. Todo lo que esté debajo de silvio va a ser, digamos, el lóbulo temporal, y van a aparecer dos surcos nuevos, un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Este nos va a dividir el lóbulo en tres giros: un giro temporal superior, giro temporal medio y un giro temporal inferior. Digamos, la clave a nivel quirúrgico, este nivel, es identificar de forma temprana el surco lateral, y se va a inferir que todo lo que esté por debajo del surco lateral va a corresponder al giro temporal superior, y digamos en relación a este hay una serie de relaciones anatómicas importantes. Algo que cabe mencionar acá es que digamos el límite posterior del lóbulo temporal no está muy bien definido anatómicamente, y se hace esta división arbitraria que mencionaba inicialmente, que es básicamente la continuación del surco parieto-occipital, que es muy clara a nivel medial, pero no está muy bien establecida en la cara lateral.
y es básicamente seguir pues esa línea entre el surco, la muesca del surco parieto-occipital, conectándola con esta parte de la escotadura pretemporo-occipital. Si seguimos entonces, como les mencionaba, estos giros, el giro temporal superior, y lo continuamos hacia la parte posterior, vamos a ver que esto se va a continuar como parte del lóbulo parietal inferior, siendo este el giro angular. Entonces la continuación posterior del giro temporal superior va a ser el giro angular, y la continuación del giro temporal medio la del giro temporal medio va a ser el giro angular, y la continuación del giro temporal superior va a ser el giro supramarginal. La relación aquí clave con el giro angular y el giro supramarginal va a ser el área del lenguaje. Esto va a corresponder al área de Wernicke, y en su profundidad hay una serie de estructuras importantes. Entonces, en el giro supramarginal vamos a tener en la parte más posterior, en relación con la fisura de Silvio, lo que es el opérculo temporoparietal, y en relación con el giro temporal medio vamos a tener la relación profunda del cuerno temporal del ventrículo lateral, es decir, esto sería un punto de acceso al cuerno temporal. Y ya el giro temporal inferior, digamos que va a tener una comunicación en la parte más basal del cerebro, o sea, comparte partes anatómicas con la cara basal, y allí van a haber unas estructuras, digamos, profundas funcionales en relación con el lenguaje, como es el fascículo longitudinal inferior. Esto es básicamente un poco más de lo que acabo de mencionar, un poco más ilustrado. Entonces tenemos otra vez los límites que establecíamos. Para este caso, la fisura lateral, no de Silvio, los surcos temporal superior y temporal inferior, y entonces van a aparecer los giros. En morado tenemos el giro temporal superior, que vamos a ver que se va a continuar de forma superior o posterior con el giro supramarginal, que está en azul, a través de una división que es el surco intermedio de Jensen, que lo vamos a ver mejor en la parte del parietal, y basándonos en el surco temporal superior, vamos a tener también el giro temporal medio, que la continuación posterior de este va a ser el giro angular. Como les mencionaba, esto desde un punto de vista funcional tiene una relación con el área de Wernicke, que es básicamente el área de comprensión del lenguaje. Ya pasando al lóbulo parietal, vamos nuevamente entonces a establecer unos límites. El límite anterior del lóbulo parietal es el surco central. Acá no está delimitado, sino que, como les mencionaba desde el inicio, vamos siempre a buscar un surco horizontal, y lo vamos a conectar con un surco vertical. Entonces, para este caso, como les había mencionado, en la parte posterior si se encuentra un surco horizontal que conecta con uno vertical, para este caso va a ser el surco poscentral, que es el que está anotado en rojo en la imagen, pero el límite anatómico, pues en este caso va a ser el surco central. Un límite superior, que es la fisura interhemisférica, y un límite inferior, que va a ser la fisura de Silvio, y uno posterior, que es esta división arbitraria del surco parieto-occipital. Ya basándonos, digamos, habiendo establecido estos límites, vamos a tratar de identificar entonces, con base al surco horizontal que se conecta con este vertical, que para el caso del lóbulo parietal, este surco horizontal es el surco intraparietal. En base a esto vamos a tener, digamos, tres grandes zonas anatómicas. La primera va a ser lo que está más rostral al surco poscentral, que va a corresponder al giro poscentral, que no es más que lo que había mencionado previamente, que es digamos, la zona funcional sensitiva contralateral del cuerpo, muy en relación pues, con el giro precentral, siendo esta anatómicamente como el lóbulo central. Y ya las otras zonas, digamos, divisiones grandes anatómicas, va a ser en relación con el surco intraparietal. Entonces va a dividir el lóbulo parietal en dos lóbulos grandes, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El lóbulo superior, vamos a ver que de forma funcional va a tener una relación con las áreas de conexión o asociación parietal con el resto del cerebro, y el lóbulo parietal inferior, que es lo que está más ventral del surco intraparietal, vamos a dividirlo a su vez en dos giros. Lo había tocado pues previamente, pero es el giro intermedio o de giro de Jensen. Entonces nos va a crear el surco, perdón, de Jensen. Nos va a crear dos giros, el giro supramarginal y el giro angular. Como ya mencionado, esto tiene una relación estrecha con el área de la interpretación del lenguaje. Para esta imagen, entonces, en la
En la nomenclatura que anotamos acá, el 1 correspondería al giro supramarginal, el 2 el giro angular, 3 lóbulo parietal superior, y en colores tendríamos en morado el surco de Jensen, en azul el surco intraparietal y en verde las divisiones que ya habíamos establecido. Básicamente esta es la parte funcional del giro poscentral, la representación sensitiva del lado contralateral del cuerpo. Y para el lóbulo temporal parietal superior es esta área de asociación cortical. Sabemos que daños a este nivel en el hemisferio no dominante se van a traducir en síndromes de mi negligencia, como el síndrome de Gershman. Para ya ir finalizando con la cara lateral, tenemos el lóbulo occipital. Entonces nuevamente vamos a establecer estas divisiones, estos límites. Para este caso, como ya he mencionado a través de la charla, no hay una división anatómica clara, sino que se hace una división arbitraria. Esta parte de la muesca que hace el surco parieto-occipital desde la cara medial y se conecta con un punto imaginario, una línea imaginaria que se traza hasta la escrotadura pretemporo-occipital, que no es más que la impresión que genera la vena de la B antes de conectarse con el seno transverso. Los límites más superiores o posteriores van a ser la fisura interhemisférica y hacia abajo el surco que crea el occipital con el cerebelo, digamos que la línea del tentorio, y allí va a ser la división grande, el seno transverso. Digamos que la forma de dividir al lóbulo occipital hay múltiples clasificaciones, se dice que hay más o menos 7. Hay una forma, digamos, sencilla de hacerla, y esta es ubicar un surco grande, que es el surco occipital lateral, y este nos va a dividir al lóbulo occipital en dos giros. Un giro superior, que está en la imagen en morado, y un giro occipital inferior, que está en verde. A su vez, el giro occipital superior va a tener un surco adicional, que es el surco occipital transverso, que en este caso está pintado de azul más fuerte. Y este nos va entonces a hacer una subdivisión de este giro. A su vez, este se va a conectar con el surco, la continuación posterior del surco intraparietal. Como vemos en esta imagen, hay otra forma, digamos, anatómica de dividirlo, y es mediante la nomenclatura de G1, G2 y G3, por su gran variabilidad. Entonces vamos a establecer primero este surco occipital lateral, y en base a esto vamos a tomar estos giros que pueden ser, pues, tienen una variabilidad importante, pero yéndonos desde lo más medial hacia lateral, sería el G1, G2 y G3. Para finalizar entonces con la cara lateral tenemos el lóbulo de la ínsula, que cabe pues hacer una mención especial. Este es un lóbulo que normalmente está cubierto por los opérculos frontoparietal y temporal, requiere una disección anatómica para poder observarlo. Esta está en la profundidad pues de la corteza y va a tener, digamos, unas zonas anatómicas grandes, una zona anterior que no podemos visualizar en esta vista lateral, y una zona lateral que entonces vamos a establecerle unos límites. Estos van a ser unos surcos que lo rodean, que han sido llamados los surcos periinsulares o surcos limitantes. Entonces, para este caso, vamos a tener 3 surcos. Estos surcos van a funcionar como una especie de pirámide de base triangular. Entonces, para la imagen que tengo mostrada, estas líneas moteadas, la amarilla con el surco limitante superior y en verde el surco limitante inferior. A su vez, entonces, vamos a ver que hay un surco central que nos va a dividir el lóbulo insular en dos grandes giros. Este surco central no es más que la continuación más profunda del surco de Rolando, y vamos a ver entonces que tenemos una serie de giros, unos giros cortos largos y unos giros cortos y unos largos, perdón, que van a estar separados pues, por esta estructura. Se dice que es posible encontrar más o menos de 3 a 5 giros cortos y uno o 2 giros largos. La estructura señalada con la estrella a este punto es el limen de la ínsula, que es, como ya había mencionado, el punto donde la arteria cerebral media va a cambiar su dirección y va a tomar el segmento pues, M2 o insular, que desde el punto de vista quirúrgico, todo lo que esté medial a M2 va a ser lóbulo de la ínsula. Y esto es importante, ya que este es el punto que nos va a permitir, digamos, a empezar la disección a nivel del valle silviano, que no es más que el punto silviano anterior que había mencionado. Algo relevante a destacar a este nivel es que las fibras del fascículo uncinado, que conectan la región frontoorbitaria
con el polo del temporal para establecer toda la zona del lenguaje, van a tener una representación muy superficial a nivel del límite de la ínsula. Desde el punto de vista funcional, la ínsula se ha relacionado con funciones del sistema límbico, son emociones, funciones vegetativas y autónomas, de memoria y del lenguaje. Ya entrando a lo que es la superficie medial del cerebro, vamos a ver que establecer relaciones, divisiones por lóbulos a este nivel es un poco más complejo, digamos que pierde una importancia y ya pasamos más a identificar como zonas anatómicas de relevancia, y pues hay una serie de lóbulos que sí van a tener una división más marcada a este nivel, como es el lóbulo parietal. Entonces partimos como el principal identificador anatómico en una disección medial del cerebro, sería el cuerpo calloso. Vamos a ver que el cuerpo calloso es una región anatómica comisural, va a conectar ambos hemisferios y va a tener una serie, unas porciones, para este caso 4, lo que tenemos mostrado en la imagen. Una porción más anterior pintada en gris en nuestra imagen, que sería el rostro, una porción en verde que es la rodilla o geno, una porción que está en amarillo que sería el cuerpo, el esplenio en su porción más posterior que está en morado. Si nos vamos desde el cuerpo calloso, que cabe resaltar que esta es la estructura que hay que identificar en los abordajes interhemisféricos, y lo vamos a poder diferenciar del giro del cíngulo por su color más blanco, casi nacarado. Partimos desde el cuerpo calloso, desde lo más inferior, subiendo hacia dorsal o hacia más superior, tenemos una serie de surcos y giros. Entonces el primer surco que nos vamos a encontrar va a ser el surco del cuerpo calloso. Este es un surco que es constante casi en el 100% de las ocasiones, y aquí la relación importante es que allí va a estar contenida la arteria pericallosa. Encima del surco del cuerpo calloso vamos a encontrar el giro del cíngulo, el giro cingulado. Vamos a ver que este va a tener una forma de C y va a tener una relación estrecha con lo que es el lóbulo límbico del sistema límbico. Este va a tener una serie de limitaciones desde la parte más anterior, anotada acá en la imagen como 1, como el área subcallosa, partiendo, haciendo una C, rodeando el cuerpo calloso hasta la región del istmo del cíngulo, anotada como el 5 en la imagen. El giro del cíngulo entonces va a tener unas limitantes, o digamos unos bordes anatómicos. El del más superior sería que es el surco del cíngulo, que digamos, tiene una relación importante, ya que a este nivel, así como en el surco del cuerpo calloso va a estar la arteria pericallosa, pues en el surco del cíngulo va a estar la arteria calloso marginal. El surco entonces del cíngulo es muy importante, ya que nos va a establecer la división anatómica de lo que es frontal y parietal a nivel medial. Entonces vemos que parte de la región más anterior hacia el área subcallosa, haciendo una prolongación posterior que se llama la parte marginal, que es lo que vamos a identificar imaginológicamente en las resonancias y la tomografía. Pasando, digamos, a la porción más del frontal, a este nivel, vemos que hay una serie de estructuras anatómicas importantes. La primera sería lo que es más rostral, que sería el giro paraterminal, que no es más que una banda estrecha de corteza que está al frente pues, de la lámina terminal. Tenemos una serie de surcos que nos van a dividir el frontal a este nivel, que son los surcos rostrales. Hay un surco rostral inferior y uno superior, y estos nos van a, digamos, a iniciar a identificar unos giros, los giros rostral superior e inferior y el giro frontal superior, que no es más que la continuación del giro frontal superior desde la cara lateral, como habíamos visto. La división, como les mostraba en la imagen previa, del lóbulo frontal a este nivel se va a dar por el surco del lóbulo paracentral. Este surco es el que nos va a dividir el frontal, y vamos a ver que si seguimos lo que es el surco del cíngulo, vamos a poder dividir tanto el frontal como el parietal. Esto es aquí un poco enredado, pero si básicamente seguimos el surco del cíngulo, vamos a ver que la parte más posterior, acá pintado en verde, es la rama marginal del surco del cíngulo. Este es el que en tomografía y resonancia como la parte marginal, esta es la que nos va a permitir identificar imaginológicamente dónde está ubicada el área motora. Entonces la parte marginal es este nivel medial, nos va a separar lo que es el lóbulo paracentral, que no es más que la continuación medial de lo que es el giro precentral y postcentral, y esta va a ser la representación contralateral del homúnculo para los miembros inferiores y la región
genital. Todo esto corresponde a parte del lóbulo frontal y parietal. Entonces la pars marginalis hacia la región más caudal nos va a separar el lóbulo parietal en lo que ya es un área llamada el precúneo o lóbulo cuadrangular, que es la continuación medial del lóbulo parietal superior. A su vez acá vamos a establecer unos límites que ya a este nivel medial sí está muy claramente establecida la división del parietal y occipital, siendo este el surco parieto-occipital como azul en la imagen. Ya a su vez este lo vamos a dividir con el occipital mediante un surco o fisura que es de suma importancia, que es la fisura calcarina. La fisura calcarina ya nos va a partir el lóbulo occipital, que es todo lo que está caudal al surco parieto-occipital, en dos giros importantes, el giro cuneiforme y el giro lingual. El giro del cuneus va a ser superior a la fisura calcarina y va a tener una forma triangular, y el giro lingual va a ser inferior o más ventral al surco calcarino y va a tener una forma elongada en forma de lengua. Este tiene una relación muy importante, ya que si lo seguimos en forma anterior o más rostral, este se va a continuar, como vamos a ver más adelante en la cara basal, como el giro parahipocampal del lóbulo temporal. A su vez, el surco calcarino tiene una importancia funcional en relación con el área visual primaria, todo lo que se dice en los labios, las zonas de los giros, de los labios de los giros adyacentes al surco calcarino, es donde están ubicadas las áreas visuales primarias. Y en forma, digamos, intraoperatoria o quirúrgica, el surco calcarino me permite, es de suma importancia en los abordajes occipitales transtentoriales que van hacia la pineal, ya que si seguimos este surco hacia anterior, vamos a encontrar la lámina cuadrigémina, la cisterna cuadrigémina, como vemos acá en la imagen, y allí va a estar contenida la arteria cerebral posterior. Entonces, como les mencionaba, ya hay una división funcional importante a este nivel, que es el área visual primaria. Sabemos que daños a este nivel van a ocasionar ionopsias de tipo homónima y una relación importante, digamos ya más de tipo profunda, con relación al surco calcarino, y es que delante del surco parieto-occipital en relación con el surco calcarino vamos a ver que hay una extensión de la superficie profunda del cerebro que ha sido llamado como espolón de Morán o el calcaravis, que es parte de la pared medial del atrio del ventrículo. Tiene una relación importante desde el punto de vista quirúrgico para acceder a estas estructuras más profundas. Partiendo ya desde el lóbulo temporal desde un punto de vista medial, una estructura un poco compleja. Vamos que cada uno de estos lóbulos merecería una charla por aparte, pero esto es un brochazo general. Vamos a establecer unos límites generales. Para este caso entonces sería lo que es el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Vamos a ver que el temporal a este nivel va a tener una diferenciación característica que se llama el área temporomesial, el área temporal mesial. Entonces tenemos a grandes rasgos un giro importante que es el giro parahipocampal, que va a ser la continuación tanto del giro del cíngulo desde el parietal como el giro de la língula en la parte occipital. Esto, vamos a ver que el giro parahipocampal establece, digamos, como una forma de C, casi que muy en relación con el cíngulo, formando, digamos, estos dos, el lóbulo límbico, alrededor de todo lo que es el área diencefálica de las estructuras, digamos, profundas talámicas. El giro parahipocampal, a su vez, va a tener un pliegue más anterior, similar a un anzuelo o gancho, que es básicamente el uncus, y este va a tener unas divisiones o unas porciones grandes. Una porción anterior que va a estar, digamos, relacionada de forma interna con la amígdala cerebral, una porción del ápex del uncus que va a tener una relación estrecha con el tercer par, y este a su vez con la cisterna crural, y una parte posterior que va a estar en relación con la cabeza del hipocampo. Para esta imagen entonces que estamos viendo en la pantalla, tenemos que lo que está en morado es el uncus, en la parte del surco azul va a ser el surco reinal, que es el que me va a separar el uncus del giro occipitotemporal, que está pintado más abajo, inferior al surco que está en amarillo, que es básicamente el surco occipitotemporal o el surco colateral, que nos va a separar el giro parahipocampal del giro occipitotemporal, como vamos a ver en la cara basal.
Como les menciono, la parte temporomedial es una zona un poco compleja, que digamos que requeriría una charla por aparte, pero hay una serie de estructuras, digamos, relevantes de gran importancia anatómica, quirúrgica y funcional. A este nivel, entonces, podemos identificar una serie de surcos y giros pequeños. Entonces, si partimos del giro parahipocampal, la superficie más anterior o superior de este va a ser el subículo, que este va a servir como una especie de cama para el tálamo, donde va a reposar el tálamo. Allí vamos a encontrar una serie de giros. Entonces vamos a ver que en anaranjado en la imagen está el giro dentado. Este se va a separar del giro parahipocampal por el surco hipocampal, y a su vez el giro dentado tiene una relación con las fibras del fornix a través de unos surcos que sería la fisura o el surco fibrio-dentado. El uncus, digamos, a este nivel también tiene pues una relación importante, como había mencionado previamente, ya que lateral a este vamos a tener el pedúnculo cerebral, y en relación al pedúnculo cerebral se va a formar la cisterna crural y la cisterna ambiens. Desde el punto de vista funcional, el lóbulo temporal tiene una relación importante, o digamos el área temporal medial a este nivel, con lo que es la estructura, todo lo que es el lóbulo límbico y el funcionamiento de la memoria para la consolidación a este nivel en relación con el hipocampo. Ya para ir finalizando, vamos a ver cómo es básicamente la disposición del aspecto basal del cerebro. Entonces vamos a hacer una división grande, lo que es la división frontal basal, y una división occipitotemporal. Esta, digamos que sí tiene una división un poco más anatómica, la frontal. Vamos a ver que tiene unas relaciones anatómicas con la base del cráneo, lo que es la fosa anterior. Estos lóbulos frontales en su porción basal van a reposarse sobre la lámina cribiforme, el ala menor del esfenoides, y los techos de la órbita. Entonces, como vamos a ver, las estructuras a este nivel van a tomar este nombre, los giros orbitarios, por su relación estrecha con el techo de la órbita. Entonces, el punto clave a nivel anatómico, este nivel, va a ser identificar de forma temprana el tracto olfatorio. Esto es importante, pues, en los abordajes subfrontales, identificar de forma temprana el tracto y el surco olfatorio, y vamos a saber que está pintado la imagen en azul, todo lo que esté medial al surco olfatorio va a ser el giro recto, y todo lo que esté lateral a este van a ser entonces los giros orbitarios. Como vemos en la imagen, hay una serie de surcos que van a dividir esta parte orbitaria, que van a tomar una forma de H, que serían pues los surcos orbitarios. Para este punto, entonces, en el 1, como les mencionaba, teníamos el giro recto. Para el 2 tenemos lo que es el giro orbital medial, formando esa especie de H. En el 3 tenemos lo que es el giro orbital anterior, en 5 el giro orbital posterior, y hacia el 4 el giro orbitario lateral, que no es más que la continuación de forma basal, digamos, de la parte de lo que era el giro frontal inferior en su porción de la pars orbitalis, como habíamos visto en la cara lateral. Ya entrando a la porción basal occipitotemporal, vemos que aquí no hay una división anatómica clara, sino que tenemos una serie de surcos y giros que van a continuar de forma longitudinal, y digamos que la parte donde reposa la porción basal del cerebro a este nivel, si vamos a poder hacer una división, sabemos que el lóbulo temporal va a descansar o a reposar sobre la fosa media, a este nivel, principalmente sobre los huesos petrosos, y por eso es que si vemos al cerebro desde una vista lateral, este va a tener un aspecto cóncavo, y ya el lóbulo occipital, a diferencia del temporal, va a reposar, en este caso, sobre el tentorio. Tenemos que tener una disposición anatómica a este nivel es importante para hacer los abordajes a la parte más posterior del giro parahipocampal y para los abordajes supracerebelosos transtentoriales. ¿Cómo nos vamos a identificar entonces en la cara basal? Como se había mencionado, hay una serie de giros y surcos de forma longitudinal que van a continuar desde la parte más posterior en el polo del occipital hasta la región más anterior, casi que hacia el polo del temporal, en relación con el área temporal mesial y el uncus. Entonces, desde lo más medial hacia lateral, vamos a tener la primera estructura anatómica importante, que sería el surco colateral, pintado para este caso en amarillo. Este nos va a dividir entonces, este surco colateral, pues cabe mencionar que es un surco muy constante, y nos va a dividir entonces lo que es en lo más medial al giro parahipocampal hacia lateral, con lo que sería el giro occipitotemporal medial. Este giro es importante ya que si toma una forma de uso, se ha llamado también en la literatura como giro fusiforme.
Este se va a dividir del giro occipitotemporal lateral a través de lo que es el surco occipitotemporal, que está, lo traigo en verde, y hay un otro surco de importancia que sería el surco rinal, pintado en azul para este caso, que nos va a dividir entonces el uncus del giro parahipocampal, como había mencionado previamente. Acá lo vemos, digamos, de una mejor forma. Entonces, de forma sencilla vamos a identificar tres surcos, perdón, en grandes rasgos. Desde lo más medial identificamos el surco colateral, seguido por el surco occipitotemporal y finalmente el surco renal. Este nos va a dividir entonces desde más medial como el uncus, luego el giro parahipocampal, el giro fusiforme o giro occipitotemporal medial y luego lo más lateral, el giro occipitotemporal lateral, que va a ser básicamente la continuación del giro temporal inferior en la cara lateral, como habíamos visto. Eso es básicamente lo que les traía. Es una revisión pues un poco grande y macroscópica de cada lóbulo, porque básicamente puede hacer una revisión de cada uno, es una revisión, un tema, pues una presentación para cada uno. ¿Qué preguntas hay? Santiago, muchas gracias. No solo una revisión grande, sino que una revisión bastante buena que vale la pena que quede grabada para futuras referencias. En estos temas de anatomía, pues obviamente no hay ninguna controversia, no hay como nada que decir. Eh, Te agradezco porque hiciste una revisión supremamente buena y te deseo un feliz día. Listo, muchísimas gracias. Vale. Hasta luego, feliz día para todos. Ah, Gabriel, adelante. No, perdóneme, pero realmente, Nacho, el doctor Santiago hizo una súper excelente revisión. Eh, todos los que estamos aquí, pienso que difícilmente dominamos, porque revisamos y revisamos y estudiamos, pero estas son cosas muy difíciles de grabar. Entonces, conocer las relaciones anatómicas es algo esencial para nuestra cirugía. Obviamente hay que decir que para identificar intraoperatoriamente estos detalles habría que hacer craniotomías muy grandes, pero es importante de todas maneras conocer las relaciones craniométricas de cada uno de esos lugares. Entonces, Santiago, pues felicitaciones por la revisión y obviamente sería muy interesante eh, como tratar de asociar esto que acabaste de decir con la anatomía de los tractos más importantes que obviamente trataste de mencionar en la charla, pero de la manera como superimpones, también tratar de superimponer el tracto, los tractos, digamos, más importantes que hoy en día tenemos en cuenta para la cirugía, ¿no? Fascicular 4, el IFOF y todos esos tractos que hoy en día también necesitamos identificar para no cometer errores durante la cirugía y asimismo la relación con el cráneo. Así que te sugiero como una segunda parte de esos, revisión anatómica de tractos para que tu charla quedara 1A, pero felicitaciones muy grandes por esta revisión.
es entusiasmo.